Buenas noches, señoras y señores. La realidad en la que vivimos en Occidente está fabricada de propaganda. Poderosísimas corporaciones de todo tipo formatean nuestra existencia sin que nadie nos proteja, porque esas corporaciones están en consonancia con los grandes intereses. Sean estos homosexualistas, globalistas o ecologistas, que aunque parezcan diferentes obedecen al mismo impulso, el Estado, que debería ejercer esa función protectora, se ha convertido en una alfombrilla a su servicio. Particularmente eficaz ha resultado durante muchos años la mentira ecologista. Hoy vamos a contribuir a desenmascararla. Y en nuestra sección, desde fuera, les ofrecemos la noticia. El jefe de policía Texas, por emboscada de asesinato de 2 oficiales, dice: nuestra comunidad está sufriendo. 2 oficiales de policía asesinados en el estado de Washington en una emboscada. Por cierto, los 2 agentes eran hispanos, como lo es el jefe del departamento al que pertenecían las víctimas. Desde la muerte de George Floyd han sido asesinados en Estados Unidos 11 policías. Y nadie ha organizado una sola manifestación en su favor y nadie ha hincado una sola rodilla en su recuerdo y apenas se les ha dedicado algún titular de prensa. Todo el mundo sabe quién era George Floyd, pero nadie conoce el nombre de uno solo de los 11 policías asesinados. Es posible que en Estados Unidos exista una violencia sistémica. Lo que no está tan claro es contra quién. ¿O sí? Y sin irnos de los Estados Unidos, lo que van a oír ustedes a continuación tiene que ver con lo que le presentábamos en el principio. Es la carta que un ecologista estadounidense escribió recientemente para la revista Forbes y que ésta, tras publicarla, eliminó, censuró. Sin embargo, dicho artículo fue reproducido en varios medios. Se lo vamos a mostrar también aquí. Su autor es Michael Shellenberg. Les advertimos que la carta es un poco larga, pero hemos tenido que quitar algunas partes, no es por tanto absolutamente literal, aunque todo lo que van a oír ustedes está en la carta de Shellenberg. Merece la pena escucharlo, y lo que nos quiere decir Michael Shellenberg es lo siguiente. En nombre de los ecologistas de todas partes del mundo, quisiera disculparme formalmente por el temor generado en el tema del clima en los últimos 30 años. El cambio climático está sucediendo, pero no es el fin del mundo. Ni siquiera es nuestro principal problema medioambiental. He sido un activista del clima durante 20 años y un ecologista durante 30, por lo que puedo no parecer la persona adecuada para decir esto. Pero habiendo sido consultado como experto en energía por el Congreso de los Estados Unidos para aportar un testimonio objetivo e invitado por el Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático para revisar su próximo informe evaluativo, me siento en la obligación de disculparme por cómo nosotros, los ecologistas, hemos engañado al público. Enumero a continuación algunos hechos que poca gente conoce. Los seres humanos no están causando una 6ª extinción masiva. La Amazonia no es el pulmón del mundo. El cambio climático no contribuye a que los desastres naturales sean peores. Los incendios han descendido en un 25% desde 2003 en todo el mundo. La cantidad de tierra destinada a la ganadería, el uso de la tierra más común por parte de la humanidad, ha disminuido casi en un área tan grande como Alaska. Las emisiones de carbono están disminuyendo en la mayoría de las naciones ricas y han menguado sobre todo en Alemania, Gran Bretaña y Francia desde mediados de los 70. Holanda no solo no se empobrece, sino que se está enriqueciendo en su adaptación a vivir por debajo del nivel del mar. Producimos un 25% por encima de los alimentos que se necesitan y los excedentes de alimentos seguirán aumentando a medida que el mundo se calienta. La desaparición de hábitats y la muerte directa de animales salvajes son amenazas potencialmente mayores para las especies que el cambio climático. El combustible de madera es mucho peor para las personas y la vida silvestre que los combustibles fósiles. La prevención de futuras pandemias requiere más agricultura industrial y no menos. Sé que los hechos enumerados anteriormente pueden sonar a muchos como un negacionismo del clima, pero eso solo demuestra el poder del alarmismo climático. En realidad, los hechos referidos arriba provienen de los mejores estudios científicos disponibles, incluidos los realizados o aceptados por el IPCC, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y otros organismos científicos punteros. Cuando algunas personas lean esto, pensarán que soy un derechista antiecologista. No lo soy. A los 17 años viví en Nicaragua para mostrar mi solidaridad con el movimiento socialista sandinista. A los 23 estaba recaudando fondos para las cooperativas de mujeres de Guatemala. A los 20 viví en la semiamazonia, investigando y colaborando con pequeños agricultores que luchan contra la invasión de las tierras. A los 26 ayudé a exponer las malas condiciones de trabajo en las fábricas de Nike en Asia.
Me convertí en ecologista a los 16 años, cuando lancé una recaudación de fondos para Rainforest Action Network. A los 27, ayudé a salvar las últimas viejas secuoyas de California que estaban sin protección. En mis 30 años defendí las energías renovables y ayudé con éxito a persuadir a la administración de Obama a invertir 90.000 millones de dólares en ellas. En los últimos años, ayudé a salvar suficientes plantas nucleares de ser reemplazadas por combustibles fósiles para evitar un fuerte aumento de las emisiones. Pero hasta el año pasado he evitado hablar sobre el alarmismo climático. En parte porque estaba avergonzado. Después de todo, soy igual de culpable que cualquier otro ecologista de este alarmismo climático. Durante años me refería al cambio climático como una amenaza existencial para la civilización humana y lo califiqué como crisis. Pero sobre todo, estaba asustado. Me quedé callado sobre la campaña de desinformación climática porque tenía miedo de perder amigos y perder fondos. Las pocas veces que reuní el coraje para defender la ciencia del clima de aquellos que lo tergiversaron, sufrí graves consecuencias. Y por lo tanto, me mantuve al margen y no hice casi nada mientras mis compañeros ecologistas aterrorizaban al público. Incluso me mantuve al margen mientras la gente en la Casa Blanca y mucha en los medios de comunicación intentaban destruir la reputación y la carrera de un científico sobresaliente, un buen hombre y buen amigo. Roger Pilk Jr., un demócrata progresista y ecologista de toda la vida que testificó a favor de las regulaciones de carbono. ¿Por qué lo hicieron? Solo porque su investigación demuestra que los desastres naturales no están empeorando. Pero entonces, el año pasado, todo se descontroló. Alexandra Ocasio-Cortez declaró: el mundo se acabará en 12 años si no abordamos el problema del cambio climático. Mientras que el grupo ambientalista más destacado de Gran Bretaña, Extinction Rebellion, afirmó: el cambio climático mata a los niños. El periodista verde más influyente del mundo, Bill McKibben, calificó el cambio climático como el mayor desafío que los humanos han enfrentado y dijo que acabaría con las civilizaciones. Los principales periodistas se referían repetidamente al Amazonas como los pulmones del mundo y hablaban de que la deforestación era comparable a la explosión de una bomba nuclear. Como resultado, la mitad de las personas encuestadas en todo el mundo el año pasado dijeron que pensaban que el cambio climático extinguiría a la humanidad. Y en enero, 1 de cada 5 niños británicos dijo a los encuestadores que tenían pesadillas sobre el cambio climático. Fue entonces cuando decidí hablar. Y he escrito un libro basado en 2 décadas de investigación que se refiere a que las fábricas y la agricultura moderna son clave para el progreso ambiental, que debemos producir más carne y de forma más intensiva, o que para reducir la contaminación del aire y las emisiones de carbono hay que pasar de la madera al carbón, al petróleo, al gas natural y al uranio. Y también que la utilización de las energías renovables con carácter general exigiría que se dedicara una superficie unas 100 veces mayor de tierra. Igualmente, las ciudades, granjas y plantas de energía deben tener densidades de energía más altas, no más bajas. He escrito también acerca de otras cosas, como que el vegetarianismo reduce las emisiones en menos de un 4%, o que Greenpeace empeoró la fragmentación forestal de la Amazonia. ¿Por qué estábamos todos tan engañados? Los grupos ecologistas han utilizado el soborno ampliamente. Obligaron al Banco Mundial a olvidar que hubiera que terminar con la pobreza y, en cambio, cambiar el discurso para que la pobreza sea sostenible. Debemos decir también que el estado de ansiedad, la depresión y la hostilidad hacia la civilización moderna están detrás de gran parte del alarmismo. La ideología detrás de todo este alarmismo ambiental, el maltusianismo, ha sido desacreditada repetidamente durante 200 años y, sin embargo, es más poderosa que nunca. Pero también hay razones para creer que el alarmismo ambiental tendrá, si no llega a su fin, un poder cultural decreciente. Las instituciones científicas, incluidas la OMS y el Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático, han socavado su credibilidad a través de la politización reiterada de la ciencia. Su existencia futura y su relevancia dependen de un nuevo liderazgo y una reforma seria. La evidencia de que nuestra civilización de alta energía es mejor para las personas y la naturaleza que la civilización de baja energía a la que nos devolverían los alarmistas del clima es abrumadora. Don Pedro Fernández Barbadillo, muy bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en esta calurosa tarde, que yo no sé si es por el cambio climático o es porque es julio. Debe ser que en verano ahora hace calor. Lo primero que hay que decir es que el autor en cuestión, cuyo texto hemos reproducido, hemos locutado en este vídeo, ha recibido invitaciones de organismos prestigiosos que sugieren que toda esta historia puede estar empezando a cambiar. Es decir, que no estamos hablando de un autor marginal o de unas teorías extrañas, en fin, de una cosa rara, sino que es un autor que en principio estaba en eso que se llama el mainstream, en la corriente principal de eso que también se llama la comunidad científica.
Pues lo más interesante, en mi opinión, que ha dicho aquí este ecologista, es que reconoce que hay sobornos por parte de los grupos ecologistas para establecer su mensaje, y lo segundo, la politización de la ciencia, que es lo que dice así, politización de la ciencia. O sea, que la ciencia no es esa señora seria, imparcial, objetiva que nos han presentado. Naturalmente, como en este invento se mueve muchísimo dinero, claro, hay gente que está poniendo dinero y ya se está cansando de hacerlo porque no se ven resultados ningunos, y no deja de ser motivo de satisfacción que frente a ese concepto tan absurdo del negacionismo ya se esté empezando a introducir el de alarmismo climático. Sí, porque esto muchas veces tiene que ver con la publicitación de aquello que se defiende o aquello que se ataca. Es decir, se trata de encontrar un término que de algún modo pues denigre aquello a lo que se pretende aludir, y entonces el término negacionismo es una estupidez, sencillamente, y hay que sacar otro término que es el de alarmismo para contrarrestar el término anterior. Bueno, está afirmando algo muy claro, y es que lo que viene a decir en resumen es que el cambio climático, tal y como se está publicitando, tal y como se da a la luz, es un mito en el sentido de que es una falsedad. Es un mito, es una mentira. O sea, el cambio climático existe, pues de que existe el mismo clima. También hay que decir que hace unos 12.000 años salimos de una glaciación, a Dios gracias, porque se vive mucho peor. O sea, prácticamente es que no habría vida humana bajo el hielo o sobre el hielo. Es más fácil que haya vida humana en los desiertos tropicales, en el Sáhara, que lo haya en los polos, en la Antártida. Esto hay que dejarlo clarísimo. Entonces, claro, salimos de una glaciación, pues es lógico que las temperaturas suban. Empezarán a bajar cuando nos acerquemos a otra glaciación, que es inevitable, y esperemos que tarde muchísimo tiempo en llegar, porque, como digo, perjudicará y dañará la vida en el planeta. Entonces estarán contentos estos ecologistas que viven... Nos decían, don Pedro, hace no mucho tiempo, en los años 70, que lo que nos aguardaba era un enfriamiento pronunciado del clima. Sí, y también yo me acuerdo porque escribí un artículo sobre ello, un reportaje del New York Times, que boda sin la tía Juana, que reproducía unas informaciones de la Unión Soviética de Stalin en el año 38, que decía que nos acercábamos a un periodo de enfriamiento. Y dice, bueno, pues sí que estaba tardando ese periodo de enfriamiento, que ya se seguía hablando de él en los años 70. Es muy llamativo que los mismos medios que en los años 70, pues Times, Newsweek y similares, que hablaban del enfriamiento, de la nueva glaciación, así decían que venía la nueva glaciación y que había que prepararse para ella, sean los que 12, 15 años más tarde, a finales de los 80, empezaron a hablar del calentamiento global de que estaban aumentando las temperaturas y que íbamos a asistir, por ejemplo, al desbordamiento de los océanos por la fundición de los hielos. Bueno, también dice, y esta es la cuestión central, que existe una versión discrepante del cambio climático, pero que todos aquellos que la han sostenido en público han sido expulsados, como decíamos, de la comunidad científica, y que incluso algunos de ellos han sido científicos que eran absolutamente intachables. Hace unos años se produjo el Climagate, que consistió en la filtración de miles de correos electrónicos entre un grupo de científicos vinculados a las Naciones Unidas sobre este asunto. Y se vio que muchos de estos científicos intachables, probos y perfectamente concernidos, como dice el neologismo inglés, se dedicaban a amenazar a sus compañeros que no coincidían con sus datos o que decían que estaban exagerando. Bueno, pues así es como se las gastan algunos, porque en este invento, en esta trola, hay muchísimo dinero, y no solo eso, sino que también es un asunto de muchísimo poder para determinar la conducta de los seres humanos. Eso es ideología, porque también él está hablando de maltusianismo. Es decir, quiero que los espectadores saquen la idea de que todo esto está interconectado unas cosas con otras, y que todo esto, aunque parezca un poco disparatado en principio, es verdad que el cambio climático, la ideología de género, el aborto, el control de población, obedece todo a un mismo impulso. Este hombre nos está hablando, Schellenberger, nos está hablando de neomaltusianismo, de maltusianismo, de control de población. Es que todos estos asuntos que usted ha citado se reducen a lo mismo, el odio al ser humano, y al ser humano ya, en mi opinión, como imagen de Dios. O sea, quienes mueven todo esto es que a ellos la gente les da asco. Han llegado a la conclusión de que en el mundo somos demasiados y que sobramos otros.
nunca ellos. Nunca ellos, pero además, don Pedro, es que llevan 200 años con esta matraca y lo que la realidad está demostrando sistemáticamente es que no es cierto que cada vez tengamos menos recursos, cada vez tenemos más recursos según crece la población. El problema es un problema, en todo caso, de distribución de recursos y de acceso a los recursos. Bueno, si uno lee el libro de Malthus, pues claro, es entrar en un túnel de pesimismo, sí. y anuncia pues la extinción del crecimiento de la pobreza, además en Gran Bretaña, porque los pobres, la población crece a un ritmo geométrico, mientras que la producción de alimentos crece a un ritmo aritmético. Se ha demostrado que no es así. La producción de alimentos cada vez crece más, está creciendo de manera imparable pues desde el mismo siglo XIX. A medida que se fue introduciendo la mecanización en el campo, se fueron labrando nuevas tierras y también se introdujeron los abonos artificiales. Cada vez hay más alimentos. Es verdad lo que dice Schellenberg, de que tenemos alimentos de sobra para alimentar a toda la humanidad. El problema, o sea, ¿por qué hay hambrunas? Pues porque hay intereses políticos, muchas veces de los gobernantes de esos pueblos, como se vio en la hambruna de Etiopía de los años 80, en la que la dictadura comunista controlaba la ayuda internacional para dársela a los buenos, a los que ellos querían. Sí. Lo mismo que hizo Stalin en los años 20, en la hambruna que arrasó la Unión Soviética. Es un problema político. Entonces, claro, si partimos de esto, de que hay alimentos de sobra y que esos alimentos no llegan porque hay un cuello de botella artificial, claro, es que con ese discurso ya se cambia la presión. Dicen, a ver si los responsables son los políticos y las estructuras políticas. Exacto. Y eso es lo que no se quiere tocar. Bueno, empieza a salir más gente del armario. Ya no es lo que teníamos hasta ahora de los enemigos del calentamiento y todas estas cosas del cambio climático. El señor Schellenberger tampoco, sino que además el señor Björn Lomborg acaba de publicar estos días, no sé si ayer o hoy, publica Falsa Alarma, un libro donde bueno, se termina de plasmar, digamos, esta rebelión. Nos queda apenas medio minuto, pero merece la pena citarlo. Esperemos que tengamos dentro de poco ese libro traducido al español, porque Lomborg también escribió otro, El ecologista escéptico, sí, que también supuso que le expulsasen de la comunidad esta de los calentólogos y de los alarmistas. Bueno, pues hoy yo quiero mencionar al científico, divulgador David Bellamy, que fue expulsado de la televisión británica precisamente por poner en duda que fuese el ser humano el que estuviese calentando la temperatura. ¿No? Pues son el tipo de cosas que este sistema no permite la disidencia. Es intolerable que se erijan una especie de bonzos de la ciencia que decidan lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Además, estos mismos son los que en los debates políticos hablan sobre la necesidad de la diversidad, de fomentar la diversidad y de aceptarla y de celebrarla. Pero en el momento en el que hay un discurso que ataca uno de estos pilares del sistema, pues sea el feminismo, la ideología de género, el maltusianismo, el cambio climático, entonces cae el hacha de la censura. Así es, don Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no? Un placer. Pasamos ahora a nuestro espacio de la hemeroteca. Y en nuestro espacio de la hemeroteca vemos ahí cómo el gobierno lanza la campaña Back to Spain para impulsar el turismo. Back to Spain, o sea, vuelve a España. Uno pensaría que el gobierno se está refiriendo a un plan para reconducir la persistente traición que las élites gobernantes de Cataluña o del País Vasco llevan perpetrando contra España desde hace 4 décadas. Pues no, es para un propósito mucho más sublime, para que los descerebrados adolescentes de Manchester sigan haciendo balconing en Magaluf, pongamos por caso. Y estos eran los cretinos que se reían de aquel Spain is different, que tenía, además, razón, pues sí que no es España diferente, tanto como para haberlos puesto a ellos al frente del gobierno. Nos vamos a publicidad. La natalidad es el gran problema que los países europeos no saben cómo abordar y, sin embargo, algunos estados han sabido dar respuesta al reto para recuperar un crecimiento demográfico sin el que no hay futuro. El mejor ejemplo de ello es, con sus pros y sus contras, la Hungría de Orbán. Durante la época entre las 2 guerras mundiales, algunos países europeos pusieron en marcha ambiciosos programas de ayuda a las familias con el objetivo de promover la natalidad.
De acuerdo a los criterios entonces imperantes, la grandeza y el prestigio de una nación guardaba relación con la cantidad de población, y el crecimiento de esta era la salvaguarda del futuro para el país. Los planes tuvieron un gran éxito en algunos países, pero tras la Segunda Guerra Mundial, este tipo de política pasó a verse con desconfianza, y tras la revolución de los 60 y los 70, la natalidad cayó en picado. La irrupción de los anticonceptivos tuvo un efecto muy adverso, no solo por su acción directa contra la fecundidad, sino porque instaló costumbres dañinas para la natalidad. Disparó las relaciones sexuales esporádicas, de modo que en adelante los jóvenes se han educado en el sexo por diversión y sin ataduras. La consecuencia es que cada generación es más reacia a contraer compromisos firmes y aún menos de por vida. La función clásica del matrimonio como cauce de la natural pulsión sexual del ser humano se ha vuelto superflua. Siendo la sexualidad plenamente vivida antes del matrimonio, muchos jóvenes ya no encuentran razón para asumir unas responsabilidades que nadie les exige. Los anticonceptivos se constituyen así como un riesgo añadido para la familia. De modo que la adopción de políticas natalistas en el siglo XXI se ha vuelto enormemente complicada. Algunos países no saben cómo abordarlas y otros, sencillamente, no consideran que la baja natalidad sea un problema si se está dispuesto a permitir la llegada de población de sustitución al propio país. Pero cuando el objetivo es el de preservar la identidad como pueblo y como nación, entonces sí se convierte en una cuestión crucial que hay que resolver. Y eso es lo que ha determinado el gobierno húngaro. Desde hace un año, el ejecutivo de Viktor Orbán ha puesto en marcha un plan que se ha revelado sumamente eficaz para incrementar la natalidad. Esta, ya de por sí en cifras bajas, se encontraba agudizada por la emigración que cientos de miles de húngaros han protagonizado en la última década hacia Europa occidental. El país, con algo menos de 10 millones de habitantes, necesitaba una potente inyección demográfica y el gobierno se ha puesto a ello. La primera medida adoptada ha sido la de apoyar a las parejas que tienen hijos para que éstas no se encuentren en desventaja financiera frente a las que no los tienen, invirtiendo un 4% del PIB en medidas de apoyo a la familia, casi el doble de la media de ayudas en la OCDE. Desde el 1 de febrero, el gobierno de Budapest también financia los tratamientos de fertilidad, y desde el 1 de julio del próximo año, las madres cobrarán el total bruto de su salario durante los 6 primeros meses de baja maternal. La mujer puede permanecer en casa hasta que el niño cumpla 3 años y durante los 2 primeros años el salario que percibe apenas se altera. Las empresas que contraten madres tienen deducciones fiscales. Pero la medida más importante es la de conceder un préstamo sin intereses de 29.000 euros a las parejas casadas que éstas no devuelven si tienen 3 o más hijos. Además, las mujeres que tengan 4 hijos quedan exentas del pago de impuestos sobre la renta para toda la vida. Y se está desarrollando un ambicioso plan de guarderías, se están promoviendo facilidades para el acceso a la vivienda y ayudas para la adquisición de coches de 7 plazas. El programa de Viktor Orbán, denominado Plan de Acción para la Protección de las Familias, lleva un año en marcha y los resultados son elocuentes. Por lo pronto, los divorcios casi han desaparecido, mientras que el número de matrimonios ha aumentado un 28% con respecto al año 2019. El número de abortos se ha reducido en un tercio y los nacimientos han aumentado en casi un 5%. El gobierno húngaro insiste en que la parte de los presupuestos dedicada a la familia no hay que contabilizarla en el apartado de gastos, sino en el de inversiones. Don Alejandro Macarrón, le tenemos ahí al otro lado, ¿verdad? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Sí, que en este horario que tenemos con el sol que se pone tan tarde, no sabemos ya dónde andamos. Bueno, hablábamos al principio de este informe de que las políticas natalistas durante mucho tiempo han tenido mala prensa porque procedían de una época en la cual se utilizaron para una expansión nacionalista y estaban relacionadas también con, en fin, algunas doctrinas militaristas. Y eso les hizo, como digo, tener pues una cierta mala prensa durante un tiempo. Así es. Si bien en Francia es un país natalista desde 1945, pero claro, después de la derrota que tuvieron en 1940 con los alemanes, que pudieron, en términos modernos, como decimos en términos financieros, ser rescatados por los aliados después, y anteriormente en la Primera Guerra Mundial, que lo pasaron muy mal, ¿no?, contra los alemanes, aguantaron, pero gracias a los aliados, y tenían una inferioridad demográfica. Francia es un país natalista y ahí nadie lo ha discutido, pero es verdad que en España, con el complejo de que si el régimen de Franco era natalista, que lo era, hacer natalismo en España era ser franquista, ¿no? Y es cierto que Mussolini y Hitler también fueron natalistas,
Pero yo creo que no solamente ellos fueron natalistas. En el pasado la población se veía como una riqueza de un país, ¿no? Y por tanto, al ver que había empezado a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX a caer la natalidad en muchos sitios, pues hubo bastantes gobernantes que se preocuparon, ¿no? Pero en fin, bienvenido sea que haya países como Hungría, que han hecho en la introducción, que no tiene esos complejos y que sabe que un país sin niños no sale adelante, ¿no? Luego vinieron los anticonceptivos. Estamos ya en los años 60 y 70 y la generalización de los anticonceptivos no es que solo tuviera una influencia, que la tuvo, por supuesto, sobre la cantidad de nacimientos, sino que cambió las mentalidades y quizá este es en fin, el legado, su herencia más negativa. Sí, en esa parte, desde luego, creo que hubo mucha gente que pasó a desligar completamente la sexualidad de la reproducción, cuando el fin de la sexualidad es la reproducción, y nos quedamos con sexualidad y sin reproducción, ¿no? En vez de con las dos cosas, ¿no? Eso es. Bueno, la tasa de natalidad de Hungría había descendido en los últimos años, venía descendiendo notablemente si lo comparamos con la época comunista. El máximo, si no recuerdo mal, estaba en 1975 y el índice de natalidad era el doble del que es hoy, se dice pronto, pero el doble. Es verdad que es un fenómeno que también podríamos hacerlo extensivo a España, por ejemplo, si lo comparamos con ese año 75, 76, 77, ¿no? Pero llama la atención particularmente en el caso de Hungría. ¿De dónde venía Hungría, no? Hungría, desde 1981, tiene más muertes que nacimientos. Ha perdido 1 millón de habitantes en un país de unos 10 millones, ¿no? Tenía 10,7 millones de habitantes y ahora tiene como 9,7. Y casi toda la pérdida de población se debe no a emigración, que sí ha habido alguna emigración a vecinos del oeste, seguramente más ricos, en general más ricos, sino sobre todo a un exceso de muertes sobre nacimientos. Con lo cual el gobierno de Orbán, efectivamente, cuando llegó al poder, no lo sé, los gobiernos anteriores, no me consta, pensaron que era una sangría todos los años y lanzaron una serie de planes de estímulo de la natalidad que inicialmente tuvieron un éxito aparente. Luego parece que dejaron de tener éxito porque estas cosas se han pasado en más países, ¿no? Es complicado, ha sido fácil o ha sido generalizado el que los nacimientos hayan caído en muchos países, pero el recuperar las ganas de tener niños no ha sido tan fácil. Entonces tuvieron un éxito inicial, luego parece que se estancaron y ahora han vuelto a dar un nuevo gran paquete de estímulos que es reciente y que ha tenido un efecto aparente 9 meses después de que empezasen a anunciarse, ¿no? Y veremos cómo continúa, ¿no? Claro, ahora hablaremos un poco de las medidas en concreto, pero en términos generales podemos decir que este tipo de ayudas prestadas desde el Estado tienen una cierta eficiencia, sobre todo al principio, pero su efecto a un plazo medio posiblemente no sea fácil de sostenerse. Va perdiendo fuerza con el paso del tiempo, en definitiva. Es lógico que así sea, porque las medidas se suelen centrar, también las húngaras, en dar dinero o cosas equivalentes a dinero a la gente para que tenga hijos, como si fuese la falta de dinero la principal razón de que no tengamos niños. Claro. Pero cuando uno mira que ahora somos mucho más prósperos en todas partes, tenemos un nivel de vida muy superior al de hace 100, 200, 500 años, y que en los países más ricos del mundo, ahora mismo países de una riqueza inigualable, una prosperidad generalizada, como Luxemburgo, o como Noruega, o como Singapur, por no quedarnos en la cultura occidental, tienen unas tasas de natalidad bajísimas, pues se ve clarísimo que no es un problema de dinero. Por ejemplo, hace 100 años, con la epidemia de gripe mal llamada española, los nacimientos en España cayeron menos que lo que cayeron en el año 2019 en España, de madres españolas, 2019, que no había coronavirus, ¿no? Porque ahora todo el mundo, mucha gente me dice, ¿cuánto van a caer los nacimientos con el coronavirus? Digo, no lo sé, pero sí sé que antes del coronavirus cayeron más que con la gripe española. Y luego, al segundo año de gripe española, se recuperaban más de lo que habían caído en el primero, con lo cual era una España mucho más pobre. ¿Tenemos alguna indicación, dicho sea así incidentalmente al hilo de lo que está comentando, alguna indicación de cómo puede incidir el encierro, el confinamiento del coronavirus, pues en que los nacimientos allá por el mes de diciembre, enero del año que viene? Yo no tengo datos.
Podría tenerlo la Seguridad Social, lo que pasa es que posiblemente tampoco todo el mundo ha tramitado, digamos, bajas o lo que sea, ¿no?, relacionadas con nacimientos, ¿no?, con embarazos, aunque también es muy pronto. Claro. Al principio del confinamiento se corrió el chascarrillo de que iba a haber un gran aumento de nacimientos porque la gente estaba más juntita, ¿no? Luego empezó a generalizarse el miedo a la crisis económica que venía, ¿no?, cuando comprendimos que esto no era ninguna broma, además de por el peligro para la salud, que venía una crisis económica de caballo, ¿no? Y luego hay dos factores de los que casi nadie ha hablado, que van a incidir. Uno es que seguramente habrá habido menos abortos, aunque se ha intentado por bastantes medios oficiales facilitar los abortos en pleno desastre sanitario, que se han aplazado operaciones de otros tipos, de corazón. Me contaba el otro día un gente que tiene un hijo cardiólogo, un amigo, que se habían aplazado operaciones de trasplante de corazón, cosas así que han podido costar vidas, ¿no? Sin embargo, en abortos parece ser que se está facilitando los medios, pero yo supongo que habría habido mucho menos abortos, o bastantes menos. Y luego otra cosa, eso va a favor de que nazcan más niños, pero en contra de que nazcan más niños también supongo que se han interrumpido tratamientos de fertilidad, ¿no? Por tanto, esos cuatro factores, dos a favor y dos en contra, no sé cómo jugarán, ¿no? Y luego, claro, hay que ver qué efecto duradero tiene, ¿no? Porque esto que al principio parecía que era una cosa puntual, ¿no?, con el confinamiento de 2 semanas, luego fueron 3 meses y luego vino esta crisis económica, con lo cual, no lo sé, veremos. Las perspectivas no parecen, por tanto, muy buenas. Bien, volviendo a Hungría. Hungría está invirtiendo el doble de su PIB de lo que lo hace la media de los países de la OCDE. Algo se tendrá que notar. Sí, es muy meritorio el esfuerzo que están haciendo. Insisto que los resultados veremos cómo acompañan o no. Ya es una señal. O sea, cuando digo que esto no es un tema de dinero y que si el Estado te da dinero no es lo más importante, pero es una señal, ¿no? Es un apoyo. Creo que está muy bien que se intente. Y luego, si se hace con voluntad, digamos, no sin soberbia, si no funciona perfectamente, puedes aprender, ¿no? Donde hay voluntad, yo creo que se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? Y el gobierno húngaro claramente tiene voluntad de ello, aunque yo creo que está cometiendo ciertos errores en su planteamiento. Sí, hay una quizá excesiva orientación en enfocarlo todo exclusivamente hacia la mujer. Así es, eso lo comentamos usted y yo hace poco, ¿no? Aparentemente, ¿no? Claro, no estamos en Hungría, hablamos de las noticias que llegan a la prensa y de los comunicados de prensa del gobierno húngaro. Las noticias, las ayudas las centran esencialmente en la mujer, como si el hombre, el padre no existiese. Aparte que teóricamente dar dinero solo a una parte de una pareja podría facilitar el divorcio, que es algo que se está intentando evitar, ¿no? También se está, digamos, favoreciendo la nupcialidad, ¿no? Si queremos estimular que se tengan hijos, pero solamente hay una parte de la pareja que ha sido estimulada oficialmente, pues se tendrán menos que si son los dos, ¿no? Y luego tampoco se reconoce que el hombre la mujer tiene más desgaste, tiene más coste personal, más coste económico en la sociedad moderna, de forma individual, pero el hombre también. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente que venga a decir que la maternidad cuesta a las mujeres dinero en forma de brecha salarial, ¿no? Que su sueldo aumenta menos a partir de ahí o se estanca, ¿no? Bueno, y al hombre le cuesta pagar lo que cuesta criar un niño, lo pagan en la mayoría de los casos, o sea, pagan más en la mayoría de los casos los hombres que las mujeres, porque si ganan más, hay más hombres que trabajan. Claro. Pero eso no lo dice nadie. O sea, es el ninguneo al varón. Yo creo que es una de las claves de que tengamos pocos niños y que haya cada vez menos familias unidas. Forma parte un poco también del paisaje en el que estamos. Leía el otro día, no sé por parte de quién, no recuerdo ahora, pero leía que además una parte de estas ayudas, bueno, no lo decía en un tono quejumbroso ni nada, sencillamente estaba reflejando una situación. Parece ser que las estaba aprovechando más la parte de la comunidad gitana de Hungría. ¿Tiene algo de verdad eso? Yo intenté comprobar ese extremo y me fui hoy día hay que ir a Wikipedia y fuentes así, ¿no? Que son mejores, tienen pocos fallos, ¿eh? A veces académicamente uno no puede citar a Wikipedia, no debe, pero yo he comprobado muchos datos con sus fuentes originales y no los tienen. Entonces vi el porcentaje de población gitana por zonas de Hungría. Y luego fui a Eurostat y vi el incremento de nacimientos por distritos, por zonas de regiones de Hungría, ¿no? Y sí se notaba que donde más habían crecido los nacimientos eran las zonas donde había más población gitana.
Y hasta ahí puedo llegar, ¿no? Ya. Bueno, los apoyos son fundamentalmente en forma de rebajas de carácter tributario y financiero, también ayudas directas. Es una práctica que se hacía en los años 30, en los años 40, que en España durante mucho tiempo también se mantuvo, y consistía en hacer un préstamo por parte del gobierno, préstamo que no se devolvía a partir de tener, según las épocas y según los lugares, el tercer o cuarto hijo. Es bastante justo, ¿no? ¿Se consiguen o no resultados? Vamos, la política, en lo que es razonable que la política interfiera en los ciudadanos, en unas sociedades modernas liberales, son cosas que van hacia el bien común, y luego en el reparto de la carga fiscal, si alguien está aportando en especie y no en dinero, en especie, en este caso en hijos, es lógico que tenga menos gasto fiscal, ¿no? Entonces, menos coste fiscal para esa persona. Entonces, no sé si se consiguieran muchos más niños o no, pero creo que es una señal correcta que si alguien está invirtiendo en el futuro de su país criando niños, pues pague menos impuestos ahora, ¿no? Eso creo que es impepinable, incluso aunque no naciesen más niños, que alguno se conseguirá, ¿no? Creo que es correcto, ¿no? Es como en las pensiones de jubilación. Yo creo que tendría que tener más pensión de jubilación quien ha tenido más hijos a igualdad de cotizaciones, ¿no? Hay una fórmula, según las cotizaciones que has tenido te toca tanta pensión. Bien, ¿y usted cuántos hijos ha tenido? Yo no he tenido ninguno, o yo he tenido 4, ¿no? Bueno, pues la persona que ha tenido 4 a igualdad de cotizaciones ha gastado mucho más dinero, entonces o ha podido ahorrar mucho menos para su vejez, o ha vivido con muchas más restricciones y austeridad, ¿no? No ha podido viajar todos los años al Caribe, ¿no? Me parece un argumento francamente irreprochable. ¿Qué quiere que le diga, don Alejandro? Vamos a ver, por último, si Orbán, que tiene una postura determinada y conocida acerca de la inmigración, está pues abonando el que los húngaros tengan hijos, está favoreciendo ese incremento de la natalidad, y España no está haciendo ningún tipo de política de natalidad en absoluto, ¿significa que lo ciframos todo a la inmigración? Eso es lo que dice mucha gente, incluso lo he visto en ambientes supuestamente de derecha moderada, ¿no? No pasa nada si nosotros no tenemos niños mientras vengan inmigrantes, lo cual es un planteamiento francamente suicida, entre otras cosas porque los inmigrantes no van a países muy envejecidos o a zonas muy envejecidas. Claro. O sea, a partir de una cierta decrepitud de una sociedad en la que la economía pierde dinamismo, tampoco vienen extranjeros, ¿no? Y luego pensemos una cosa, y es que los países emisores de lo que llamamos nosotros inmigrantes, para ellos son emigrantes, se están desarrollando afortunadamente. O sea, Marruecos es mucho menos pobre ahora que lo que era hace 30 años. Y además ya no tienen unas tasas de natalidad explosivas ellos mismos, con lo cual la presión demográfica interna que tenían se está reduciendo. A lo mejor dentro de 20 o 30 años solamente están dispuestos a emigrar aquí personas pues analfabetas, nada cualificadas. El inmigrante que atraemos en media no es muy cualificado en España, ¿no? Pero es que seguramente cuanto más países cercanos y Hispanoamérica, ¿no? Los países de Hispanoamérica pues están saliendo más o menos afortunadamente por fin del subdesarrollo, ¿no? Se están desarrollando, las jóvenes generaciones ya no son analfabetas y están creciendo, y por tanto su propensión a emigrar a España para hacer trabajos entre comillas subalternos se va a reducir. Don Alejandro, muchísimas gracias, porque además, al margen de todo, arroja usted luz sobre muchos aspectos que estoy convencido que la mayor parte de la gente ni se llega a plantear, porque son temas fuera de la circulación de la actualidad en primer lugar, y porque circulan por ahí una serie de lugares comunes, en fin, poco recomendables. Y con usted nunca caemos en los lugares comunes. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, don Fernando. Gracias. Y nos vamos ahora con la frase del día, muy sencilla, que dice: en cada niño nace la humanidad. Una frase de Jacinto Benavente. Muy buenas noches.